¿Quieres saber cuál es el paso a paso para construir un modelo financiero? Aquí te contamos cómo. Pues justamente para hablar de ese tema me acompaña Maximiliano González. Maximiliano es profesor asociado de finanzas de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Profesor, bienvenido. Hola, Ana Milena, muchas gracias de nuevo por la invitación. Lo primero es que tal vez el nombre modelo de finanzas puede asustarle un poco a la gente. ¿Es muy Sí. difícil? No, yo creo que no. Yo creo que ese modelo, digamos, financiero, yo lo veo simplemente como un instrumento para poder tomar buenas decisiones, un instrumento, una herramienta para tomar buenas decisiones. Esto es algo muy intuitivo, es decir, aquí no hay nada distinto a hacer unas proyecciones, estimar unos ingresos, unos costos, unos egresos, es decir, aquí no hay nada misterioso. Yo creo que esto es algo que si poco a poco se puede aprender y puede hacerlo cualquier persona. Lo que muchos quieren saber es cuáles son esos pasos para construir un modelo financiero, Maximiliano. Exacto. Fíjate, lo primero que hay que hacer, aparte de obviamente conocer el mercado y conocer bien qué es lo que voy a ofrecer a este mercado, una parte más, digamos, comercial, ¿no? Yo comienzo a hacer mi modelo financiero con algo que yo lo llamo una tabla de supuestos. Una tabla de supuestos no es otra cosa que una lista de variables que van a afectar mi decisión, que van a afectar mi emprendimiento y que yo tengo que hacer estimaciones. Esas variables, ¿cuáles son? Las unidades que quiero vender, si estoy haciendo un emprendimiento que es una venta de productos. De zapatos, digamos. Por ejemplo, la cantidad de pares de zapatos que yo quiero vender, los precios, los costos de las materias primas, en el caso de siguiendo con los zapatos, no sé, el cuero, las suelas, etcétera, los gastos, y por supuesto un estimado de mis inversiones, las inversiones que yo requiero, el capital de trabajo, etcétera. Entonces todo eso va dentro de algo que se llama la tabla de supuestos. ¿Bien? En esa tabla de supuestos, antes de continuar, uno debe de incluir algo para uno. Si yo debo ganarme algo. Ah, no, claro, ¿o no? porque eso justamente lo vas a ver luego al final en tu modelo. Tú vas a decir, bueno, dado estos supuestos que hice, mi utilidad, mi beneficio va a ser tanto. Si eso puede ser más o menos de lo que uno espera, eso es lo que dice la tabla de supuestos. Luego tendríamos que ir haciendo las modificaciones en estos supuestos, en este plan que tengo para mi emprendimiento para obtener el valor que yo quiero obtener de mi emprendimiento. Pero obviamente eso está ahí metido en la tabla de supuestos. Y entonces ese es el primer paso, hacer una tabla de supuestos. Sí, sí. Luego esa tabla de supuestos alimenta lo que es fundamentalmente el modelo financiero. Tú con todos esos supuestos tú vas a generar los estados financieros, vas a generar algo muy importante que se llama el flujo del efectivo. El flujo del efectivo me va a decir cuánta plata en efectivo voy a requerir para mi operación, para más inversiones y mi financiación. Entonces todo eso va resumido en algo que es el flujo del efectivo. Muchos emprendimientos a veces fracasan porque resulta que no estimaron bien la cantidad de efectivo que iban a necesitar, ¿no? Luego de eso calculamos unas cosas que se llama el flujo de caja libre. El flujo de caja libre es lo que le queda libre, digamos, al emprendedor. Eso era justamente lo que tú me preguntabas antes. Es un poco lo que el emprendedor quiere saber, bueno, después de haber pagado mis costos, mis gastos, los impuestos, todo lo que tiene detrás un negocio, bueno, ¿cuánto me queda? Eso se va a llamar el flujo de caja libre. Pero entonces, profesor, qué pena lo interrumpo. No, Le por lo voy a favor. interrumpir No, por aquí todo el favor, por tiempo. favor. En eso ya que es el flujo de utilidad. El flujo de caja libre. El flujo de caja libre. Ujú. Flujo de, esos son términos que ya Muy- tenemos que sí, aquí exacto. aprender muy bien. El flujo Es- de caja libre debe ir acorde a un porcentaje. ¿Hay unos porcentajes definidos mínimos Sí. o yo como emprendedor o los Sí. emprendedores lo definen? Sí, bueno, recuerda que ese flujo de caja libre es un producto del modelo financiero que a su vez es un producto de la tabla de supuestos, ¿no? Entonces, eso es como lo que queda
Ahí sale, el él sale emprendedor después de esto. luego de recibir los ingresos esperados, haber pagado los costos y gastos, haber pagado los impuestos, todos los temas contables como por ejemplo la depreciación y las amortizaciones de mis activos fijos, si es que lo necesito para mi emprendimiento. Todo eso está ahí y el resultado de eso se llama el flujo de caja libre. Pero entonces en ese momento ya el emprendedor tiene que tener más o menos claro cuánto cuesta su producto. Claro, claro, porque ese precio de su producto o de su servicio, de acuerdo a cuál sea el emprendimiento, eso está metido dentro de la tabla de supuestos. Es decir, eso ya alimenta todo ese flujo de caja libre. Exactamente. Bueno. Luego eso calcula el valor presente. El valor presente es simplemente el valor del dinero en el tiempo. Indica que 1.000.000 de pesos hoy pues vale mucho más que 1.000.000 de pesos que pienso recibir dentro de 3 años, ¿no? Por el valor del dinero en el tiempo. Entonces ese flujo de caja libre que yo tengo proyectado, que viene de mi tabla de supuestos, de mi modelo financiero, yo lo traigo al presente y veo, bueno, cuánto vale ese valor presente hoy, ¿no? Ese es el valor, digamos, de mi emprendimiento. Y ese es básicamente una medida, eso se llama, por cierto, el valor presente neto, ¿no? Eso es en el argot financiero. Ya le iba a preguntar también. Y creo que los emprendedores deben familiarizarse con esos términos ya. El valor presente neto mide la cantidad de riqueza que yo estoy generando. Por supuesto, entre mayor riqueza, pues mejor. Eso inclusive es cierto para los emprendimientos que no tienen fines de lucro, porque, bueno, para los emprendimientos con fines de lucro, obviamente, entre mayor riqueza, pues mejor, pero inclusive a emprendimientos sociales, por ejemplo, igual yo quiero generar la mayor cantidad de riqueza. Claro. Los fines de esa riqueza serían otros, crecer más, atender a una mayor cantidad de población, etcétera, pero igual mis decisiones tienen que estar orientadas a la maximización de esa riqueza. Pero entonces cuando ya hemos avanzado hasta este punto, ahí es donde también se pueden hacer ajustes a propósito del costo del producto, porque si no nos están funcionando las cifras, si no nos están dando, entonces es modelo de evaluar si debo aumentar el precio a la venta, ¿no? El precio de venta de mi producto, pero también ahí entran otros factores que es ver cómo está la competencia y demás. Es donde empieza uno como a jugar justamente con eso. Claro, y ese valor presente neto, que es un concepto muy importante, al igual que la tasa interna de retorno, que es el retorno que yo recibo en términos porcentuales de ese emprendimiento, eso puede ser negativo, ¿no? ¿Y qué quiere decir que sea negativo? Como tú estás diciendo ahorita, de repente para ese nivel de precios que yo tengo, que yo he fijado, no es suficiente para cubrir todos mis costos y gastos. Eso puede ocurrir. Entonces allí es donde empezamos a hacer el análisis de, bueno, ¿qué pasa si yo puedo subir los precios o no? ¿Puedo buscar otros proveedores a uno que me den, por ejemplo, la materia prima un poco más barato? ¿Puedo llegar a acuerdos comerciales con algunos clientes? Allí es donde empezamos, entre comillas, a jugar con el modelo financiero. ¿Ahí terminamos o nos están faltando más pasos? No, nos falta un paso muy importante que es el análisis de riesgos. Muy importante. Muy importante. El análisis de riesgos tiene básicamente 3 componentes. El primer componente es un análisis de sensibilidad de las variables que están en mi tabla de supuestos, porque no todas las variables son igualmente importantes. De repente, para evaluar financieramente mi emprendimiento, tengo 50 variables, pero de esas 50 resulta que hay 5 que son las más importantes, las que son críticas. Típicamente precios, costos están ahí metidas, ¿no? Tasas de cambio a veces, porque algunos productos son importados, por ejemplo. Sí. La tasa de cambio generalmente está metida dentro de ese grupito de variables claves para el éxito de mi emprendimiento. Yo tengo que saber cuáles son esas variables y para saber cuáles son esas variables, eso es el análisis de sensibilidad. Luego que he terminado mi análisis de sensibilidad, luego que he identificado todas esas variables, luego viene algo que se llama el análisis de puntos de equilibrio.
Los puntos de equilibrio son, bueno, ¿cuál es el mínimo precio, por ejemplo, que tengo que vender para que esto tenga sentido financiero? ¿Cuál es el máximo costo unitario, por ejemplo, para que esto tenga sentido financiero? ¿Cuál es la tasa de cambio máxima que yo puedo pagar para que esto tenga sentido financiero? Es decir, el punto de equilibrio es esos valores extremos de las variables que ya he identificado en el análisis de sensibilidad. ¿Cuánto tiempo debería un emprendedor demorarse en hacer ese modelo financiero? Bueno, eso obviamente depende de la complejidad Claro. del emprendimiento. Yo trato de siempre recomendar a los emprendedores que se quieren meter en esto en que mantengan las cosas de forma lo más sencilla posible, ¿no? Que no complejicen demasiado el modelo financiero. Y en ese sentido no hay que hacer grandes inversiones en tiempo en este proceso, pero sí hay que dedicarle. Es decir, no es que vas a durar más tiempo haciendo el modelo financiero que llevando a cabo tu emprendimiento, pero sí hay que dedicarle un tiempo para sentarse, analizar los números con cuidado, familiarizarse cómo mis decisiones afectan mi modelo financiero. Y ese tipo de cosas yo creo que es un ejercicio que no es difícil, pero sí obviamente requiere tiempo y dedicación, pero creo que es una inversión en tiempo, es decir, es algo que vale mucho la pena. Totalmente. Profesor, ¿qué pasa si algunos emprendedores dicen, yo no quiero ser la persona que haga eso, no quiero enamorarme de los números? Yo sé que usted ha sido reiterativo en eso y que es muy importante y que deberían hacerlo. Sí. ¿A quién pueden acudir? ¿Tocan las puertas de quién? ¿Quién los puede ayudar en ese proceso? Sí, bueno, este emprendedor o emprendedora que quiera meterse a esto y dice, bueno, los números definitivamente no son lo mío, estas personas siempre deben buscar a alguien, digamos, puede ser un familiar, puede ser alguien que de repente haya estudiado algunas carreras afines en la universidad. Inclusive yo les digo a mis estudiantes, oigan, ustedes que están ahí entrenándose para hacer modelo financiero, vayan y hagan el modelo financiero de la empresa de la familia, por ejemplo. Entonces, siempre yo creo que hay gente que puede estar dispuesta a ayudar. Lo importante es que lo hagan, lo importante es que sepan que esto no es algo, es algo fastidioso o es algo muy difícil, no, esto forma parte del hecho de ser emprendedor. El hecho de ser emprendedor también involucra sentarse a ver los números y yo creo que eso no es algo que sea ajeno al trabajo mismo del empresario, del emprendedor. Pues Maximiliano, muy buenas recomendaciones, muchas gracias. Sí.